Mi prima me acusó falsamente de AS, ahora mi familia finalmente está contactándome después de casi 10 años. Crecí en un ambiente que probablemente era lo más normal posible, mis padres trabajaban mucho, pero aún así lograban cuidar de mí y de mis 3 hermanas mayores. Nunca fuimos muy cercanos como familia, pero tampoco tuvimos problemas, lo mismo ocurría con mi familia extendida, que siempre vivía a algunas horas de distancia, pero nos veíamos durante las vacaciones de verano o en Navidad y siempre nos llevábamos bien. Pero a medida que crecimos, naturalmente nos distanciamos, ya que todos tenían sus propias vidas. Ahora tengo 31 años, en 2014, cuando tenía 22 años y estaba en la universidad, recibí una llamada de mi madre que dio un giro a mi vida. Recuerdo que ni siquiera respondí al principio porque estaba jugando con amigos, pero ella volvió a llamar inmediatamente después de la primera llamada. Esa era una regla no escrita en la familia: si llamas 2 veces así, es importante, como si algo grave hubiera sucedido. Entonces, cuando volvió a llamar, me disculpé y respondí, solo para escuchar caos del otro lado, como si la gente estuviera discutiendo, pero cuando mi madre se dio cuenta de que había respondido, parecía que se fue a otra habitación y cerró la puerta. Solo pregunté qué estaba pasando y la escuché llorar. Mi memoria de esa conversación es un poco confusa, pero básicamente me preguntó si tenía algo que confesar sobre que es mi prima del lado de mi madre y que tiene 7 años menos que yo. Tenía 15 años en ese momento. En ese momento, ni siquiera había visto a Eve en varios años. Solo dije que no y pregunté de qué se trataba. Ella lloró aún más y comenzó a acusarme de AS, y dijo que, en ese momento, había contado todo a mi hermana y que mi hermana se lo había contado a mi madre y a mi tía. Les había dicho que, cuando ella tenía 9 años y yo 16, ella estaba jugando en mi habitación cuando entré y comencé a tocarla bajo su ropa y a besarla. Mi madre me gritó que dijera algo, pero ni siquiera podía hablar. También era absurdo, recuerdo pensar que esto debía ser una broma de mal gusto. La última cosa que recuerdo haber dicho fue que no era verdad y que él estaba mintiendo, pero luego mi madre seguía diciendo cómo él había dado una descripción tan detallada de dónde y cómo. Entonces ella siguió preguntando algo como: ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto? Y yo solo gritaba de vuelta que no, todas las veces. Todo terminó con mi madre poniéndome en altavoz y tanto mi madre como mi padre diciendo que no querían tener nada que ver conmigo y que nunca más me contactara. 2 de mis hermanas me enviaron mensajes de texto más tarde ese día, básicamente diciendo que soy repugnante y luego me bloquearon. Sé que es extraño, pero después de esa llamada, fui a tomar una larga ducha, hasta hoy aún no sé por qué lo hice. Después de calmarme, comencé a llamar y enviar mensajes a todos, incluso a pero nadie respondió y los que aún no habían bloqueado mi número lo hicieron rápidamente. Lo único que recibí de vuelta fue un mensaje de mi padre que me pidió que dejara de contactarlos y que necesitaban sanar. Esto fue hace 9 años y no he hablado con nadie de mi familia desde entonces. Decir que esto me arruinó es quedarse corto. Estuve viviendo en una neblina durante semanas después de eso y apenas comí. No ayudó que esto sucediera justo antes de que debiera defender mi tesis de licenciatura y ya estaba estresado. Afortunadamente, mi coautor notó algo extraño y me salvó controlando la conversación para que yo tuviera las partes fáciles. Sin él, seguro habría fallado. Como era de esperar, nadie vino a mi graduación. Luego comenzó el peor periodo de mi vida. Pasé el primer año esperando que la policía llamara a mi puerta y me arrestara por SA. No conseguí ningún trabajo, solo vivía de mis ahorros. Bebía mucho y crecía resentido y violento. La única razón por la que no lastimé a nadie es porque no había nadie alrededor. Mi vecino llamó a la policía una vez después de que rompí un vaso, pero logré convencer a los oficiales de que simplemente lo había dejado caer y se fueron porque no había otros dentro de mi apartamento. En lugar de dormir, pasaba mis noches planeando cómo lastimar a ella y asegurarme de que nadie se enterara nunca, incluso pensando en cómo podría hacer realmente las cosas de las que me acusaba, pero mucho peor. Sé que no estoy orgulloso de eso. Conseguí mi primer trabajo real en mi campo a fines de 2015. Solo entonces las cosas comenzaron a mejorar. Enfoqué todo mi tiempo en mi trabajo, ya que me daba algo normal que hacer. La recuperación fue un proceso lento, pero bebía menos y sonreía más.
vivía barato y ganaba buen dinero, así que me aseguraba de comprarme un buen regalo para mis cumpleaños, un visor de realidad virtual, una motocicleta Lego, etc. Y el año pasado me mudé de mi departamento de mierda y compré una casa pequeña. Era un viejo sueño mío tener mi propio garaje y un jardín para cuidar. Esto me impulsó aún más, así que mi vida está bien ahora. Aún tengo problemas. He estado tomando antidepresivos durante los últimos años y aunque ayudan, no es de manera feliz. Quité los pensamientos oscuros y los reemplacé por otros muertos. Mi confianza en otras personas es casi inexistente. He intentado salir en citas, pero solo he tenido 2 citas con 2 mujeres diferentes. Es realmente difícil hablar como una persona normal cuando se trata de esto. ¿Y qué le diría a una posible pareja cuando me pregunte sobre mi familia? Oh, ya sabes, me acusaron de un crimen atroz y ya no nos hablamos, pero juro que no lo hice. Mi campo laboral está dominado por hombres, así que la única mujer con la que realmente hablo es mi terapeuta, a quien aprecio mucho. Hace unos días, recibí un mensaje de texto de mi madre. Parecía irreal y tenía miedo de abrirlo al principio, así que simplemente miré la notificación durante horas antes de abrirlo. Ayer, seguido de un segundo mensaje, básicamente decían: hola, mi nombre. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos. Te extrañamos y queremos saber cómo estás. Luego ella escribió un largo texto sobre mis hermanas y cómo mis sobrinos y sobrinas están creciendo. Ni siquiera sabía que era tío. Sabes que te amamos y siempre te amaremos. Mamá y papá. El segundo mensaje decía: hola, mi nombre. Entendemos si no quieres hablar con nosotros después de lo que sucedió, pero por favor, escucha. El mes pasado, el tema sobre ti se mencionó en una reunión familiar. Durante esto, minimizó todo lo que había sucedido con ella. Se puso tan incómodo que finalmente admitió que no había pasado nada y que probablemente solo había sido un sueño. Todos nos quedamos consternados por esto. Cuando hablamos por última vez, queríamos proteger a ella y hicimos lo único que pensamos que podíamos hacer. Sabemos que eso no excusa cómo te trataron. Lo que hizo fue incorrecto y todos estamos enojados con ella. Llamamos a todos los que sabíamos y les contamos la verdad. Todos queremos hablar contigo y tus hermanas quieren que conozcas a sus familias. Por favor, responde si puedes encontrar en ti perdonarnos. Con amor, mamá y papá. Entonces, sí, esa es mi situación en este momento. No he respondido, pero sin duda saben que lo vi. Para ser sincero, estoy furioso, tantos recuerdos antiguos y miserables están reviviendo ahora. No quiero perdonarlos y no confiaría en mí mismo para estar en la misma habitación que ellos en este momento. Una parte de mí quiere llamar a mi familia y desahogarme con ellos para hacerlos sentir culpables con todo lo que pasé hasta que toquen fondo y luego dedicar mi vida a hacer la vida de mi prima lo más miserable posible. La otra parte quiere ignorarlos y continuar con mi vida más o menos normal, con mi motocicleta en mi jardín para hacerme compañía. No tengo amigos, las únicas personas con las que hablo son mis compañeros de trabajo, pero no somos realmente cercanos. Llamé a la clínica de mi terapeuta, pero me dijeron que está de vacaciones y no estará disponible por semanas, y no quiero hablar con nadie más que con ella. Entonces, eso deja a los desconocidos de Internet. Así que, por favor, ¿qué debo hacer a partir de aquí? ¿Los ignoro y continúo como estoy, o respondo? Y si es así, ¿qué debo escribir? Estoy bastante seguro de que reunirme con ellos en persona sería una mala idea en un futuro previsible, pero ni siquiera estoy seguro de cómo podría mejorar mi vida al retomar esas viejas amenazas. Por embarazoso que suene, he soñado con el día en que se disculpen, arrodillándose y besando mis pies. Ahora, enviar un mensaje de texto parece tan anticlimático. Aproximadamente una semana después de que mi familia me enviara los mensajes, ella también me contactó con un enorme mensaje de disculpa. Cuando lo recibí, no podía creer lo que veía. Estaba hablando sobre cómo tenía problemas mentales y los había estado enfrentando desde hace años, casi como una excusa de por qué me hizo esto. Dijo que necesitaba ayuda y que sus padres la estaban ayudando a conseguirla. Esto me pareció una tontería porque toda mi vida conocía
ella era una chica radiante y alegre hasta ese terrible día en 2014. Todo el texto parecía como si solo estuviera alimentando las excusas de por qué sucedió y luego terminándolo con la disculpa más corta. Mi plan original era seguir con mi vida e intentar mejorarla poco a poco, pero al ver esto me llevó al límite. Tuve que responder y atacarla con las palabras más vulgares que se me ocurrieran. Al final, el texto que terminé enviando decía: ¿crees que tus problemas mentales son malos? Intenta ser arrancado y excomulgado de toda tu familia durante 10 años cuando apenas estabas en los años infantiles de tu vida adulta y verás qué tan malos se vuelven esos problemas mentales. Todavía estoy tratando de lidiar con todo esto y lo último que necesito es que el culpable de mi miseria me alimente con excusas de por qué sucedió. Mis otros parientes pueden haber estado en la oscuridad todo el tiempo, pero tú lo sabías todo el tiempo y nunca se te ocurrió decir las cosas antes. Tienes suerte de que no me quitara la vida en este punto. Mis padres y hermanos pueden ser otra historia, pero nunca podré perdonarte por el daño irreversible que me has hecho en mis relaciones. Por favor, púdrete en el infierno y nunca vuelvas a contactarme. Ella no ha respondido, pero puedo ver que recibió el mensaje debido a los recibos de lectura. Tal vez tomó la indirecta para no responder. La buena noticia es que también respondí a mis padres. Nada loco en el texto porque realmente tuvimos toda la conversación por teléfono. Al principio, odiaba todo, todos los recuerdos amargos volvían a mi cerebro desde el día en que les hablé por última vez. Esas voces habían estado gritándome por cosas que ni siquiera hice. La conversación duró aproximadamente 3 o 4 horas y, aunque fue difícil para mí y probablemente para ellos, fue la conversación más productiva que he tenido con ellos. Pensé que sería una gran cantidad de excusas, al igual que pero para mi sorpresa, no solo se disculparon 1.000.000 de veces, sino que me contaron todo en lo que estaban equivocados. Dijeron que les había pesado todos estos años y ahora que la verdad salió a la luz, no saben cómo pueden vivir consigo mismos. La parte realmente difícil fue cuando les pregunté por qué no me escucharon o creyeron a su propio hijo en comparación con una sobrina. Me dijeron que lucharon inmensamente con eso, pero él lo hizo tan convincente que sintieron que no tenían elección. Les dije que en lugar de simplemente cortar el contacto, deberían al menos intentar ayudarme, pero no me dieron nada para trabajar. Dijeron que sabían eso y esa fue la parte más difícil. Después del primer año o 2, dijeron que querían contactarme e intentar resolver las cosas, pero al final decidieron que yo, siendo quien soy, no hablaría con ellos y las cosas solo empeorarían. Eso me calentó un poco porque, ¿a quién le importa qué tipo de persona soy? Lo que realmente soy es su hijo, y eso viene primero al final. Llegamos a la conclusión de que nos mantendríamos en contacto. No voy a visitarlos ni nada por el estilo, pero es un comienzo. Aunque todavía hay mucho odio en mi corazón por ellos, siento que las cosas pueden mejorar y por eso estoy algo feliz. Desde esa llamada telefónica, nos mantenemos en contacto frecuente y las conversaciones se están volviendo lentamente a lo que solían ser. Tal vez los visite algún día, pero no sé cuándo será ni cómo irá. ¿Cómo se supone que debo abrazar y saludar a las personas que me echaron de su vida? Mi prima me acusó falsamente de AS, y ahora mi familia me está contactando después de casi 10 años. Parte final. Oigan, así que tengo otra actualización sobre toda mi situación con respecto a y el ensayo. Han pasado otros 4 o 5 meses desde la última actualización y tengo algunas noticias mejores que peores esta vez. Nuevamente, para comenzar, mucha gente me estaba diciendo que demandara o llevara a juicio a aunque estoy de acuerdo en que lo que ella hizo fue imperdonable y atroz, no creo que eso cause ningún bien. La situación ha estado en proceso durante 10 años y simplemente quiero terminar con esto. Llevarla a juicio me costaría miles de dólares en honorarios legales que simplemente no puedo permitirme y tampoco puedo evitar pensar en el hecho de que él nunca lo llevó a juicio tampoco. Sé que esa no es una buena excusa, pero es solo un pensamiento. Todavía estoy en contacto con mis padres y no lo creerán, pero realmente los visité hace unas semanas. También cortaron el contacto con y siento que están recibiendo el mismo tratamiento por el que pasé, algo similar a ser demandados en términos de castigo. Créanme, lo sé. La visita a mis padres fue bien. No he visto al resto de mi familia porque quiero que el proceso sea gradual,
pero nos encontramos y tuvimos una agradable cena. Por supuesto, en mi último post dije que no sabía cómo sería el proceso de saludo. ¿Cómo se suponía que debía saludar a las personas que me quitaron la vida normal? Bueno, el saludo fue mejor de lo que imaginaba. Pensé que el odio me vencería, pero en realidad me sentí algo aliviado cuando los vi. ¿Es eso raro? Tal vez fue el hecho de verlos. Tal vez mi vida volvía a la normalidad de antes, pero no lo sé. No los abracé hasta después porque la conversación que tuvimos fue bastante agotadora. No quería atacarlos, pero sentí que realmente tenía que hacerles entender cuánto dolor me habían causado. En algún momento, mi madre lloró por los detalles en los que entré sobre mis momentos más oscuros. Dijeron que saben que no pueden hacer nada para arreglar lo que ha sucedido, pero quieren que el futuro sea optimista. Incluso abrieron la idea de volver a casa para Navidad y ver al resto de la familia, pero les dije mi plan sobre hacerlo lento y dije que podría estar abierto a la idea. Aunque aún estoy en conflicto, ese sentimiento de odio está desapareciendo lentamente y en general me siento como una persona mejor. Creo que el peso de la situación me había arrastrado todos esos 10 años y ahora que estoy libre de juicio, se siente bien. También comencé a salir con alguien. Conocí a una chica genial con la que estoy empezando a tomar en serio la relación. La vida está mejorando, quién sabe qué pasarán los próximos 10 años después de esto, pero por primera vez en mucho tiempo siento que las cosas están mejorando. Para todos los que leen, por favor, usen mi historia como una guía para sus problemas personales y rencores. Las cosas mejoran, incluso si tienes que esperar 10 años.